tu corazón. Amén. Olvídate de todo, Señor. Levántate, Olvídate de alza tus todo lo que has manos dejado. y alábale. Olvídate de afanes, Cierra problemas. tus ojos y adórale. Fija tus ojos en No Cristo y mires adórale. alrededor. Mírale, mírale. Mírale. Piensa en su gran Piensa en su hermosura. gran En cómo te ha amado como nadie te ha amado. Adórale con ternura. Con todo tu corazón. Levántate, alza tus manos y alábale. Cierra tus ojos y adórale. No mires alrededor. Mírale, piensa en su gran hermosura. Adórale con ternura, con todo tu corazón. Todo tu corazón. Amén, Señor. Mira aquel que dio su vida por ti. Mira aquel que te ha amado como nadie. Mira su gran amor y compasión y adórale y alábale. Alábale con ternura. Todo tu corazón. Aleluya. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por las mañanas nos ha descansar. Nos alabamos a Cristo el Salvador. Y tu amigo porque nos cantar. Nos alabamos a Cristo el Salvador.
llegamos primeramente para alabarte, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres un Dios vivo y verdadero, Señor, que se agrada de visitarnos, Señor, en este lugar. Por esa razón te alabamos y te bendecimos, Señor. Por esa razón te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a entregarte nuestras vidas, Señor. A entregarte nuestras vidas, Señor, como una muestra de adoración más, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres quien nos formó y quien nos redimió, Señor. Tú eres quien nos compró, Señor, con tu muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no darte las gracias y cómo no alabarte y adorarte por todo lo que has hecho por nosotros, Señor? Por todo lo que haces cada día, Señor, y lo que seguirás haciendo en tu amor y tu fidelidad. Aleluya. Adoremos y postrémonos. Aleluya. Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Amén. Adoremos y postrémonos. Venid. Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Rindámonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Porque Él es nuestro Rey. Porque Él es nuestro Rey. Precioso y bendito Rey, glorioso Rey y Señor. Por eso estamos aquí, para alabarte, para adorarte, oh Rey. De pie ante ti, pero con el corazón rendido a ti. De pie, pero con el corazón rendido a ti.
igual que aquella mujer, Señor. Aquella mujer pecadora de quien tú tuviste misericordia, Señor. Y tomó lo más precioso que tenía, lo más valioso que tenía. Aquel frasco de perfume. Aquel frasco de perfume carísimo, Señor. Amarte, Señor. Si cuando no te amábamos, tú nos amaste primero, Señor, y veniste a rescatarnos, a salvarnos y a darnos una vida nueva, Señor. ¿Cómo no derramar nuestro perfume? ¿Cómo no darte lo más valioso de nuestras vidas, Señor? A derramar mi perfume ante ti. Palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo. ¿Cómo no amarte? Precioso Jesús. Te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Díselo una vez más. Dile te amo, Señor. Gracias por amarme. Te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Amén. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Postrado ante tus pies, Señor, llenos de amor y gratitud, venimos a derramar nuestro perfume delante de ti, Señor, a darte lo más valioso, nuestras vidas primeramente, pero también nuestra alabanza y nuestra adoración, porque tú eres digno, Señor, porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Quiera Dios que en cada uno de nosotros haya aquel mismo sentimiento de gratitud y de amor que hubo en aquella mujer que, sabiéndose pecadora y sabiendo del gran perdón que Cristo le había otorgado, esta mujer fue a su casa y tomó aquel frasco de alabastro, aquel frasco de perfume carísimo que quizás había reservado para ella, para un momento quizás muy especial en su vida. Aquel frasco de perfume de alabastro
que costaba el salario de casi un año de un obrero, y lo tomó, y no dudando vino a los pies de Cristo y lo derramó sobre él, lo derramó sobre él. Que nuestras vidas, Señor, igual o de igual manera puedan ser derramadas, Señor, a tus pies, para que tú, Señor, tomes esa vida, para que tú laves esa vida y la limpies, para que tú la perdones, al igual que perdonaste a aquella mujer, pero para que tú también, Señor, gobiernes esa vida y hagas una vida útil para ti, una vida que te honre y te glorifique, una vida que viva para amarte, una vida que viva para obedecerte y agradarte en todo, una vida que viva para servirte, Señor, una vida que cada día se consuma para ti, Señor, una vida que cada día se consuma para ti, Señor, una vida que pueda decir: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Así sea, Señor. Aleluya, aleluya.
acaban las palabras, se acaban las palabras para adorarte, Señor, para adorarte, para acaban las palabras para adorarte, Señor, para adorarte, amén. Amén, Señor. Ciertamente, Señor, no alcanzan las palabras para adorarte, para decirte cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Y es que con solo mirar a nuestro alrededor, Señor, y mirar la tragedia que vive cada ser humano a nuestro alrededor, cada familia, y el ver cómo hasta hoy nos has guardado, eso, Señor, eso debería de producir en nosotros un profundo afecto, una profunda gratitud a ti, Señor. El cómo, Señor, muchos hoy están en los hospitales y muchos, Señor, y muchos no amanecieron con vida hoy, y nosotros estamos aquí para adorarte, Señor, para alabarte, para darte gracias. Ciertamente, Señor, hace que se acaben las palabras, Señor, para alabarte, para adorarte y para darte gracias, Señor. Y es que al pensar en cómo no merecíamos nada de todo esto, Señor, por cuanto vivíamos para ofenderte, para lastimarte, Señor, para producir un profundo dolor en tu corazón a causa de nuestros pecados, tú aún así, Señor, nos miras con compasión, nos miras, Señor, con ternura, aún a pesar del dolor que te producía nuestro pecado y que te sigue produciendo el pecado de muchos aquí, Señor. Tú le sigues viendo con ternura, con compasión, con paciencia, y sigues extendiendo tus brazos, invitándoles a venir a ti, Señor, diciéndoles como hace casi 2000 años: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú sigues ahí con tus brazos abiertos, llamando a las personas a venir a ti, llamando a las personas a llevar tu yugo, llamando a las personas a convertirse a ti para alcanzar esa relación de amistad, esa relación íntima contigo, Señor. Esa relación que se inicia, Señor, con esa entrega total e incondicional, con ese arrepentimiento sincero y esa súplica de perdón a ti, Señor,
confiando en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos no por estar. Aquí estamos sino porque tú nos has traído. Y tú nos has traído para alabarte y adorarte y para hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestra condición, Señor, conforme a nuestra necesidad. Amén. Amén. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Nuevamente me da mucho gusto dirigirme a ustedes a través de este video que he grabado para su edificación personal, y es mi deseo y oración que Dios hable a cada uno de ustedes a través de su palabra y a través de esta enseñanza que he titulado El doble carácter de Dios. El doble carácter de Dios, o conoce el carácter completo de Dios a través de estas 4 enseñanzas, las que estaremos impartiendo acerca del doble carácter de Dios o el carácter completo de Dios. Y bueno, si el Espíritu así lo pone, pues puede ser que sean más. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, escribió acerca de la necesidad de conocer a Dios y la necesidad de conocer este doble carácter de Dios o el carácter completo de Dios. Lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que el profeta nos está diciendo es: si alguien quiere gloriarse de algo, si alguien quiere alardear de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y que entiende que yo soy Jehová. Yo soy Jehová que actúa con bondad, que actúa con fiel amor, que actúa con justicia, que actúa con rectitud, pues es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me agrada, dice el Señor. El apóstol Pablo, quien conocía a Dios y conocía el carácter completo de Dios, nos describe también en la Biblia ese doble carácter de Dios del cual vamos a estar hablando. Y nos dice al respecto en Romanos capítulo 11 verso 22: mira pues la bondad y la severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. No está diciendo de Satanás, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente la severidad para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce cómo es Dios en su totalidad? ¿Conoce usted el carácter completo de Dios? J.I. Packer, en su libro titulado Conociendo a Dios, escribió acerca de la necesidad de conocer a Dios y ese carácter completo de Dios lo siguiente: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos de fijarnos en nuestra vida? La de conocer a Dios.
¿Qué es esa vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Continúa escribiendo Packer. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, lo que ofrece mayor delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. El conocimiento de Dios. ¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le conduce a un mayor deleite? Aquel en el cual el hombre conoce a Dios. Dios dice a través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, verso 6, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero conocimiento de Dios más que sacrificios. Como dice muy bien Packer, ya en estas frases hemos expresado mucho y el corazón de todo verdadero cristiano se entusiasma ante lo expresado. Sin embargo, la persona que solo es un cristiano de nombre, pero realmente no es un verdadero cristiano, permanecerá indiferente, insensible, sin mostrar ninguna emoción acerca de la necesidad de conocer a Dios. De paso, su estado no regenerado se pondrá en evidencia por este solo hecho. Y continúa escribiendo Packer. Lo que hemos dicho proporciona de inmediato un fundamento, un modelo, una meta para nuestra vida, además de un principio para determinar prioridades y una escala de valores en nuestra vida. Una vez que comprendemos que el propósito para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Y yo le agregaría, y los pecadores tendrían como su prioridad más importante el convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora bien, ¿por qué enseñar acerca del doble carácter de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué enseñar acerca del carácter completo de Dios? Porque tristemente muchas personas, y aún me atrevería a decir que millones de personas en el mundo conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y quiero repetirlo, porque millones de personas en el mundo conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué razón? Porque tienen una imagen distorsionada de Dios. Tienen una imagen distorsionada de Dios. Tienen una imagen distorsionada de sus atributos no comunicables y comunicables. Y de esta manera tienen una imagen distorsionada de su carácter. Y obviamente que esto se puede comprobar fácilmente. Solo tienen ustedes que preguntar a las personas, para ti, ¿cómo es Dios? Para ti, ¿cómo es Dios? A lo que van a responder, bueno, yo creo. Van a responder, bueno, yo pienso que Dios es de esta manera y de esta otra. Yo creo que Dios es de esta manera y de esta otra. Y bueno, muchos se atreven a decir, yo no creo que Dios condene a los pecadores y los envíe al infierno, aunque vivan en sus pecados. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios es lleno de amor. Dios es Dios de misericordia y bondad. Dios es bueno. Otros dicen, yo no creo que Dios condene a los musulmanes o a los hinduistas. Yo no creo que Dios los condene, aunque estos no se conviertan a Dios. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo pienso, dicen muchos, que ellos son sinceros, ellos son honestos cuando adoran a sus dioses. Y bueno, yo creo que Dios va a perdonar a todas las personas y a todas las personas se las va a llevar al cielo. Y por tener esta imagen distorsionada de Dios y del carácter de Dios, ellos se han creado en sus mentes un Dios falso. Óigalo bien.
Millones de personas hoy en día que dicen creer en Dios no están creyendo en el Dios vivo y verdadero que se revela a nosotros de diferentes maneras, como veremos más adelante. Estas personas están creyendo en un Dios con D minúscula. Están creyendo en un Dios falso, en un Dios que es misericordioso, pero no es justo. Y por tanto, no va a condenar al culpable. Un Dios que bendice, un Dios que bendice, pero no maldice. Un Dios que salva, pero no condena. Un Dios que perdona, perdona sin arrepentimiento, perdona sin que la persona renuncie a su vida de maldad, perdona sin que la persona renuncie a su vida de egoísmo y de rebeldía, a su vida de práctica de pecado. Un Dios que cumple sus promesas de bendecir, pero no cumple sus promesas de castigar. Un Dios santo, sí, un Dios santo que aborrece el pecado, pero que para ellos, para estas personas que creen en este Dios falso, Dios les va a tolerar sus pecados. Dios les va a permitir la práctica del pecado en sus vidas. Sin embargo, óigame bien, déjeme decirle, por si usted cree en este Dios falso, todo esto es tan falso como ese Dios. Todo esto es tan falso como ese Dios. ¿Por qué? Porque el Dios vivo y verdadero no es así. ¿Y por qué digo esto? Óigalo bien. Digo esto para que si usted cree en este Dios, entienda que está engañado. Entienda que está engañada con respecto al verdadero carácter de Dios, con respecto al doble carácter de Dios. Y lo más importante, óigalo bien, lo más importante, porque este Dios falso que usted se ha creado no le puede salvar. No le puede salvar. Por eso es que considero importante decirles que este Dios es falso y que usted debe ya de quitar esa idea de su cabeza y de su mente. ¿Por qué? Porque Dios, este Dios falso que usted ha creado, no le puede salvar. No le puede salvar de la condenación eterna. No le puede salvar. ¿Por qué? Porque solo existe en su mente. Solo existe en su mente. Solo existe en la mente de estas personas. Aunque sean millones, no importa. Y además, no solo no le puede salvar porque solo existe en su mente o en la mente de millones de personas, sino porque este Dios no tiene poder. Claro, no tiene poder. Ni es el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia. Pero también este Dios falso, que solo existe en la mente de las personas, tampoco puede darle poder, tampoco puede darle dominio propio para vivir una vida santa, para vivir una vida de obediencia a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo su voluntad. Y así vencer la tentación cada día. Pero también no puede darle el gozo y la paz, el consuelo que ustedes necesitan durante el tiempo de prueba, ni la fortaleza para salir victoriosos de ella. Es por ello que el propósito de esta serie, a través de estas 4 enseñanzas que estaremos impartiendo acerca del doble carácter de Dios o el carácter completo de Dios, y que ya he titulado, como les dije, el doble carácter de Dios, o conoce usted el carácter completo de Dios, es uno solo. ¿Y cuál es este propósito? Que usted conozca acerca del carácter completo de Dios, del doble carácter de Dios. ¿Para qué? Para que usted conozca a Dios, que usted conozca acerca del carácter completo de Dios, para que ustedes que no han conocido a Dios aún, conozcan a Dios. Conozcan a Dios, ¿para qué? Para poder relacionarse de manera íntima con Él. Para poder relacionarse en esa relación estrecha, en esa relación de compañerismo, de hijos o hijas, para con un Padre que les ama. Una relación íntima o estrecha de fe.
Una relación íntima o estrecha de amor, de obediencia y de servicio. Y es mi deseo, y es mi oración, que esta información que les estaremos brindando en estas 4 enseñanzas acerca de Dios y su carácter completo, su doble carácter, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, puede impactar su mente. Pero aún más allá, pueda impactar su corazón. Puede impactar su corazón. De modo que puedan hacerle a usted sensible. Puedan hacerle a usted sensible acerca de la gran necesidad que tiene de convertirse a Dios, para que usted lo haga si no lo ha hecho. Le puedan mostrar a usted quién es Dios y quién es el que le ha dado muchísimas oportunidades y le ha invitado muchas veces a venir a Él para que usted sea salvo, salva, para que usted vea, para que usted entienda la gran necesidad que tiene de convertirse a Dios. Y que de esta manera, a través de la conversión, usted responda a la gracia de Dios. Responda a la gracia de Dios. Ahora que Dios le está dando una nueva oportunidad. Ahora que Dios le está dando una nueva oportunidad para hacerlo y que aún puede hacerlo. Yo también oro para que si usted es cristiano, si usted es cristiana, pues estas enseñanzas le hagan ver la urgente necesidad que tienen de vivir cada día en esta relación íntima, en esta relación estrecha con Dios, unidos a Dios como el pámpano a la vid, dependiendo de Él en todo, confiando en Él para todo, alimentándose, oiga bien, alimentándose de su palabra y deleitándose en su palabra y en Dios, pero también amándole y viviendo para Él, y pueda decir como el salmista David: gustad y ved qué bueno es Jehová. Pueda decir a otros: gustad y ved qué bueno es Jehová. ¿Por qué? Porque yo lo estoy disfrutando. Yo lo estoy disfrutando a través de esta relación íntima de amor, de obediencia, de estudio de su palabra. Pero también, ¿por qué no decirlo? Para que el temor o ese respeto reverente se avive en su corazón. Si es que estos afanes y esta situación de esta pandemia están haciendo que el fuego del temor a Dios, de ese respeto reverente, se vaya apagando en usted. ¿Por qué razón? Porque no debemos de olvidar que ciertamente debemos de vivir vidas santas por amor a Dios, por gratitud a Dios, pero también el temor a Jehová hace que los hombres ¿qué? Se aparten del mal. Proverbios 16:6. ¿Y cuál es este doble carácter de Dios? Dios mismo nos responde a esta pregunta, como ya lo vimos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 24, y a través del apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 11, verso 22. A través de sus atributos, que son los que conforman su carácter, y en este caso a través de 2 atributos. A través de 2 atributos comunicables, como son ¿cuáles? La bondad y la severidad. La bondad y la severidad. Por lo que podemos afirmar con seguridad que Dios es tanto misericordioso como severo. Dios es tanto misericordioso como severo, o bien igualmente misericordioso y severo a la vez. Ponga atención, conozca el doble carácter de Dios. Dios es igualmente misericordioso, pero también igualmente severo a la vez. Una versión de la Biblia traduce Romanos capítulo 11 verso 22 así: fíjate
Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Y otra versión dice, fíjate que Dios es bondadoso. Fíjate que Dios es bondadoso. Y todos a esto decimos amén. Pero también esta versión dice, fíjate que Dios es bondadoso, Dios es bueno, pero es severo al mismo tiempo. Dios es bondadoso, es bueno, pero es severo al mismo tiempo. Y amados, amadas, este es el Dios de la Biblia. Este es el carácter completo de Dios. Este es el doble carácter de Dios que muchas personas tristemente no quieren reconocer porque no les conviene. ¿Por qué? Porque viven vidas de práctica de pecado. Viven aún en su maldad, aunque tengan un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Aunque se digan ser cristianos, aunque se congreguen, aunque sean líderes en las iglesias y aún predicadores, no quieren reconocer este doble carácter de Dios. ¿Por qué? Porque no les conviene, punto. Porque no les conviene. Dios, ojo, Dios es un Dios que hace misericordia. Lo cual en hebreo, esa palabra misericordia de Jeremías 9:24, esa palabra misericordia en hebreo también puede traducirse como bondad. También puede traducirse como generosidad. También puede traducirse como amor. Un amor inalterable, qué precioso. Puede traducirse también como gracia. Y todos sabemos, y gracias a Dios por ello, que sus misericordias son nuevas cada mañana, como Dios nos dice en Lamentaciones 3:23, y que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103:17, y que gracias a su misericordia no fuimos consumidos antes de convertirnos a Dios. Si usted que aún no se ha convertido, gracias a su misericordia, Él está dando hoy una nueva oportunidad de convertirse a Él, para vivir para Él, y no ha sido consumido. Es más, gracias por su misericordia, gracias a su misericordia y bondad, está hoy aquí. Gracias a su misericordia y bondad está escuchando esta enseñanza del doble carácter de Dios. Sin embargo, óigalo bien, sin embargo, este Dios de misericordia, este Dios de bondad, este Dios que es generoso, este Dios de amor inalterable, este Dios de gracia, también nos dice que quiere hacer juicio en la tierra. Y la palabra juicio es la palabra mishpat en hebreo, que significa un veredicto, significa un veredicto. Y este veredicto puede ser a favor o puede ser desfavorable. Y como mishpat o juicio puede implicar un veredicto desfavorable, es por ello que también la palabra juicio aquí en Jeremías 9:24 también puede significar condenación. Condenar. Y esto yo lo insisto porque, como decía, no todas las personas que creen que Dios es misericordioso creen que Dios es severo o están dispuestos a reconocer que Dios es severo. Y yo quiero decirles que tengan mucho cuidado. Ahora, la pregunta que surge en la mente de muchos es, bueno, ¿cómo puede ser Dios bondadoso y condenar? O sea, ¿cómo puede ser Dios bondadoso y severo al mismo tiempo? John MacArthur responde a esta pregunta. Dice, todos los atributos de Dios operan en armonía. Todos los atributos de Dios operan en armonía. Y no existe conflicto, óigalo bien, no existe conflicto alguno entre su bondad y amor por un lado y su justicia e ira por otro lado. Hasta aquí lo que escribió MacArthur. Yo quiero decirles que esta severidad que Dios manifestó al pueblo de Israel por su rebeldía, esta severidad que Dios manifestó al pueblo de Israel porque le dieron la espalda y se volvieron al pecado, y esta bondad que Dios manifestó a los gentiles que se convirtieron a Dios
a través de la fe en Jesucristo, de modo que fueron injertados como rama de olivo silvestre en el olivo natural. Esta misma bondad, esta misma severidad y esta misma bondad es parte del doble carácter de Dios hoy. Es parte, lo repito, del doble carácter de Dios hoy. Es parte de sus atributos comunicables hoy. Y por cierto, es una verdad que Dios quiere que conozcamos. Pero no solo que conozcamos, sino que también la entendamos. Meditemos en ella, óigalo bien. Meditemos en ella, ¿para qué? Para actuar de inmediato conforme a ella. Seamos cristianos o no cristianos. ¿Por qué razón? Porque como también escribió MacArthur, aquellos que acepten su oferta gratuita de salvación o la oferta gratuita de Dios de salvación, experimentan su bondad. Mientras que aquellos que la rechazan, aquellos que rechazan la oferta gratuita de Dios para salvación, experimentarán sus juicios. Óigalo bien. Lo repito, aquellos que acepten la ofrenda gratuita de salvación experimentan su bondad, pero aquellos que la rechazan la oferta gratuita de salvación, como muchas personas tristemente lo han estado haciendo a lo largo de meses y a lo largo de años, sabiendo lo que Dios pide de ellos, que es una conversión inmediata. Este tipo de personas, dice MacArthur, experimentan sus juicios. Adam Clarke escribió al respecto: su bondad, la bondad de Dios, significa esa cualidad esencial de la naturaleza divina. Significa esa cualidad esencial de la naturaleza divina, fuente de todo bien para los hombres. Pero su severidad implica el ejercicio particular de su bondad. O sea, la severidad es aún parte de su bondad. Por eso es que están en armonía. Por eso es que no existe conflicto alguno entre su bondad y la severidad. Porque Dios, cuando está actuando severo para con algunos, es por amor a ellos. Y como escribió Adam Clarke, su severidad implica el ejercicio particular de su bondad y santidad. Óigalo bien, que lo conduce a quitar de su cuerpo místico cualquier cosa que pueda deteriorarlo, cualquier cosa o persona que pueda corromperlo o destruirlo. Ya decíamos al inicio que tristemente millones de personas tienen una idea equivocada de Dios. Y cuando hablamos con estas personas, vemos que estas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia y de juicio. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Y aquí quiero referirles una anécdota personal. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo crecí, ¿verdad?, de padres católicos, asistiendo a la religión católica. Allá en donde asistíamos a las misas en mi pueblo, había una imagen de Dios el Padre, una imagen de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo creen que era Dios el Padre? Dios el Padre era un anciano de pelo blanco, de bigote y barba blanca larga, con sus túnicas reales, pero su rostro era un rostro que reflejaba ira. Cuidado. Era el rostro de un rey, de un soberano indignado. Jesús, por otro lado, era representado como generalmente lo vemos en los cuadros, ¿verdad?, con un rostro que reflejaba paz, que reflejaba amor. Es más, tenía una sonrisa en sus labios. Y el Espíritu Santo como paloma. ¿Cuál era la imagen que daba esa estatua? Cuidado,
El Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, no te metas con Él porque te va a ir mal. Pero el Dios del Nuevo Testamento, míralo, todo lleno de amor, todo lleno de misericordia, dejó el cielo, dejó la gloria, murió por ti. ¿Cómo te va a condenar? ¿Cómo te va a castigar si todos somos sus hijos? Que es lo que la gente cree, más no es cierto. Y el Espíritu Santo como una palomita, el Dios Espíritu Santo de poder y gloria como una palomita. Pero bueno, ese es el concepto que la gente tiene, es el concepto que yo recibí, es el concepto que las religiones transmiten, y es el concepto que desde los púlpitos, tristemente, desde hace, no lo sé, 50 años o más, se ha venido transmitiendo a las personas. De modo que hoy las personas, ya sea que no estén interesados en participar en una religión, como si estén interesados en participar en una religión o pertenezcan activamente a una organización religiosa, es lo que piensan. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de justicia, es el Dios severo. Pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Y claro está, como dicen muchos, como estamos en la dispensación de la gracia, entonces ese Dios de juicio, ese Dios de justicia del Nuevo Testamento ha quedado atrás para así dar paso a otro Dios. Se han convertido en politeístas, creen en dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, como si fueran diferentes. ¿Por qué? Porque en la dispensación de la gracia, ese Dios severo, ese Dios que hace justicia y juicio del Antiguo Testamento, le ha dado paso a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que no condenará al pecador, que no lo va a castigar, como si Dios cambiase. Sí, como que Dios cambiase. Sin embargo, quiero decirles que no, Dios no cambia, ya que uno de sus atributos incomunicables es ¿cuál? La inmutabilidad. La inmutabilidad. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. Y permítanme recordarles lo que Dios dice de sí mismo en Malaquías capítulo 3 verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Y en Apocalipsis capítulo 4 verso 8 vemos cómo estos seres vivientes que estaban delante del Señor día y noche no cesaban de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, dice, el que es y el que ha de venir. No nos engañemos, es el mismo Dios. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. El que era, el que es y el que ha de venir. El que era desde antes de la creación o desde antes de la fundación del mundo. El que era durante el tiempo de la historia de la humanidad, que abarca el Antiguo Testamento, pero también abarca el tiempo de la historia en que se escribió el Nuevo Testamento. Pero también dice el que era, el que es, el que es. Dios es el mismo, ese Dios que era también es igual hoy. Dice el que será igual mañana y será igual hasta su segunda venida a esta tierra en la persona de Jesucristo y a lo largo de toda la eternidad. No nos engañemos, Él es el que era, el que es y el que será. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y no hay sombra de variación en Él. Santiago 1:17. La pregunta es: ¿podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer su doble carácter? Claro que sí. A diferencia de los agnósticos que creen que Dios es inaccesible a todo entendimiento humano. O sea, ¿qué está diciendo este hombre? Que los seres humanos no tienen fundamentos para poder creer, ni la capacidad de poder creer o no creer y conocer a Dios. Dios es inaccesible, dicen ellos, al entendimiento humano. Sin embargo, Dios nos asegura
Dios nos asegura que el ser humano en su mente finita, que ustedes y yo en nuestra mente finita podemos conocerle y podemos entender cuál es su verdadero carácter, su carácter completo. ¿Por qué? Porque ya lo leímos, él mismo nos lo dice a través del profeta Jeremías 9:24. Además también en Romanos capítulo 11, 22 vemos algo muy interesante que quiero enfatizar. En Romanos 11, 22 Dios nos dice a través de Pablo: mirad la bondad y la severidad de Dios. Y yo quiero preguntarles, ¿qué significa mirad? Porque nos está diciendo mirad. O sea, es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos la capacidad de mirar la bondad y la severidad de Dios. ¿Y qué significa mirad? Mirad significa dirigir la vista a mí, dice el Señor. Dirige tu vista a mí, observa mis acciones, ten en cuenta, entiende, piensa, juzga mi bondad y mi severidad, dedicando todo el tiempo necesario para hacerlo, hasta que aprendas a conocerme y entenderme, porque yo mismo me quiero revelar a ti. Porque yo mismo me quiero revelar a ti. Y es que, amados y amadas, el ser humano puede conocer a ese Dios infinito. Óigalo bien, el ser humano con su mente finita puede conocer al Dios infinito. ¿Por qué? Porque como vemos en la Biblia, su palabra, Dios no solamente nos invita a entenderle y conocerle, sino que también en su gran amor y misericordia, en su gracia, en su bondad, Él se acerca al ser humano. Óigalo bien, podemos conocer a Dios por una sola razón. Porque Dios mismo no solo nos invita a conocerle, sino que Él se revela a nosotros, acercándose a nosotros. Porque, como escribió el apóstol Pablo a los atenienses, y me encanta este verso, dice, hablando de Dios, porque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de ninguno de nosotros. Porque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 17. Y les decía que este verso me encanta porque me da mucho gozo saber que Dios nunca, óigalo bien, nunca ha estado lejos de cada uno de nosotros. Nunca ha estado lejos de cada uno de nosotros, nunca ha estado lejos de mí, sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y lo quiero repetir para que se grabe en sus mentes y en sus corazones. Dios nunca ha estado lejos de nosotros. Somos nosotros los que, amando el pecado, amando el mundo y las cosas del mundo, amándonos a nosotros mismos y a otras personas más que a Dios, nos alejamos de Él. ¿Por qué razón? Porque como escribió el profeta Isaías, inspirado por Dios, fuimos nosotros los que nos descarriamos como ovejas. Fuimos nosotros los que nos descarriamos como ovejas. Fuimos nosotros los que nos apartamos por nuestro camino. Fuimos nosotros los que nos apartamos por nuestro camino. Isaías 53:6. Y apreciadas personas que me escuchan y verán este video en otros lugares, yo espero que a ustedes también el saber que Dios nunca ha estado lejos de cada uno de nosotros, porque Él no solo nos invita a conocerle, sino que se revela a nosotros de diferentes maneras, como vamos a ver, sino que también ha estado cerca de cada uno de nosotros. Yo espero que esto también a ustedes les produzca mucho gozo, pero también yo espero que les produzca esperanza. Espero que les produzca esperanza, en especial si no se han convertido a Dios, en especial si no se han convertido a Dios. Y bueno, quizás ustedes digan o piensen, bueno, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a este Dios de la Biblia. Yo quiero conocer el carácter de Dios de manera vivencial, no solo intelectual. ¿Cómo se revela o se da a conocer Dios al ser humano? ¿Cómo? ¿Cómo se revela este Dios? Este Dios vivo y verdadero. Este Dios de bondad y severidad. En la Biblia
podemos ver desde el inicio, desde el libro de Génesis, desde que Dios creó a Adán y a Eva, cómo Dios se dio a conocer a ellos, cómo Dios tenía una relación íntima, una relación de compañerismo muy estrecha con ellos, ahí en el jardín del Edén. Y aunque esta relación en el Edén se rompió por causa del pecado, podemos ver que a lo largo de la Biblia, Dios se ha revelado de distintas maneras al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre le conozca y se pueda volver a relacionar con él, con esa misma relación íntima que tenían Adán y Eva antes de la caída, antes de que pecaran contra Dios. Y es que Dios se da a conocer al ser humano desde la creación, como bien lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen ¿cómo? Se hacen claramente visibles. ¿A quién? A nosotros, al ser humano. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo y a través de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de la creación de Dios. De modo que, ¿qué dice aquí Dios? De modo que no tienen excusas. De modo que los que tienen un Dios falso en su cabeza, de modo que los que tienen una imagen distorsionada de Dios y del carácter de Dios no tienen excusas. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia Dios se ha revelado al ser humano desde la creación, desde el inicio, por medio de las cosas hechas. De modo que ¿qué? Que no tienen excusas. Pero también podemos ver a Dios revelándose no solo en la creación, sino que en su gran deseo de que nosotros podamos conocerle a Él. También no solo se revela a través de la creación, se revela a través de su palabra, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, cuando las personas se convierten a Él. Y el Espíritu Santo viene a ser una persona que mora en ellos. Y Él es quien les guía a toda verdad. Él es quien les enseña todas las cosas con respecto a Dios, a su carácter, pero también con respecto a su voluntad, a lo que Él desea para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, pero también con respecto a sus leyes y ordenanzas, con respecto a sus mandamientos, también. Y bueno, ¿con qué propósito Dios se revela al ser humano? ¿Con qué propósito Dios se revela? O sea, yo quiero que en este momento nos detengamos a pensar en Dios. El Dios de gloria, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Y cuántos más atributos hay para glorificar a este Dios maravilloso. O sea, porque este Dios maravilloso, quiere relacionarse con nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Se ha puesto a pensar usted en esto? Y seguramente tal vez no. Por eso es que usted sigue rechazando una y otra vez esa oportunidad que Dios le da. ¿Para qué? Pues para convertirse a Él y tener esa relación íntima con Él. Y quizás si usted es cristiano, por eso es que muchas veces se deja llevar por los afanes, se deja llevar por, no lo sé, las preocupaciones, en lugar de ir a Dios y echar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Y pues pasó el día y dice, caray, hoy no leí la Biblia, hoy no oré, hoy no hablé con Dios, pero tampoco Dios no me habló hoy. Y dicen, bueno, como quien dice, hoy no hice tal cosa, la hago mañana. A veces me preocupa personas que dicen ser cristianas, que realmente están descuidando su comunión personal con este Dios, aún conociendo de este carácter, y se preocupan más porque no pagaron el recibo de la luz cuando debían. Dicen, ayer me tocaba pagar la luz, ayer me tocaba pagar mi tarjeta de crédito y no la pagué. Pero cuando llega la noche y cansados se duermen, ¿verdad? Al día siguiente dicen, ayer no oré, ayer no leí la palabra. Cuando estos son medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nos relacionemos íntimamente con Él, para hablarnos, para revelarse a nosotros. Amén. Y quiero finalizar la enseñanza de hoy
respondiendo a esta pregunta, ¿con qué propósito Dios se revela al ser humano? Dios se da a conocer al ser humano con el propósito, óigalo bien, de que todo ser humano que le busca de corazón, con el propósito de que todo ser humano que le busca de corazón lo pueda encontrar. ¿Por qué? Porque fue Él mismo quien nos prometió, y esta es una promesa de un Dios que no miente, un Dios que no cambia. Fue Él mismo quien nos prometió a través del profeta Jeremías, diciendo: y me buscaréis y me hallaréis. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, o como lo traduce la Biblia de las Américas: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y me encanta esta versión, o como lo traduce esta versión, dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo, cuando me busquéis de todo corazón. Hay personas que dicen: pero es que yo busco a Dios y no lo encuentro, como que si Dios quisiera esconderse de la gente. No, espéreme, Dios no se quiere esconder de nadie. Al contrario, Dios es un Dios cercano. Puede ser que no moren las personas no convertidas por medio de su Santo Espíritu, pero es un Dios cercano, es un Dios que se manifiesta al ser humano de diferentes maneras, como ya vieron. ¿Para qué? Para que el ser humano lo encuentre. Pero óigalo bien, Dios dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice en la Biblia de las Américas: cuando me busquéis de todo corazón. Y es que, amados y amadas, Dios siempre se revela al ser humano con el propósito de atraerle a Él, y que las personas se vuelvan a Él. ¿Para qué? ¿Para obtener sus beneficios? No, para vivir para Él. Porque para eso nos creó Dios, para vivir para Él. Somos su creación, somos suyos por creación. Y cuando nos convertimos a Él, somos suyos por redención. O sea, Dios nos atrae a Él. O sea, Dios se revela a nosotros para traernos a Él, para que nos volvamos a Él, para vivir para Él. Pero también, ¿para qué? Para que las personas se conviertan a Dios y Dios pueda perdonarles, Dios pueda adoptarles como hijos e hijas, y Dios pueda hacerles miembros de la familia de Dios. Y óigalo bien, de esta manera, cuando las personas se conviertan, cuando las personas sean perdonadas, salvadas, cuando las personas sean hechos hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de Dios, entonces se restaure esa relación que se perdió en el Edén. Esa relación que Él tenía con el ser humano, con Adán y Eva, que se perdió allá en el Edén a causa del pecado, y que se ha roto, se ha perdido en todo ser humano. ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra a través del apóstol en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero además, Dios se revela al ser humano con el propósito de atraerle, con el propósito de salvarle, con el propósito de tener esa relación íntima con Él, pero también con el propósito de hacerle heredero de todas esas bendiciones, que Dios ha prometido y cumple. ¿Y cumple a quién? A todos los que le aman y viven para Él. Y al morir, ¿son nada más bendiciones en esta vida? No. En esta vida temporal no. Y al morir, dice, la vida eterna. La vida eterna y deleites a su diestra para siempre. Ahora bien, la pregunta es: ¿desea usted conocer a Dios? ¿Desea usted realmente conocer a Dios? Pero conocer a Dios no de manera intelectual, como muchos hacen al escuchar con atención las enseñanzas y tomar notas, o tienen una Biblia de estudio y luego les gusta ahí, estudiar, y compran comentarios y todo, lo cual está bueno, pero realmente no se han convertido a Dios. O sea,
¿Desea usted conocer a Dios de esa manera vivencial que solo puede lograrse a través de la conversión a Él, a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo? Y fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero decirle que Dios ya ha hecho su parte y la sigue haciendo para que usted pueda conocerle. Dios ya se ha revelado a usted, estoy seguro, y lo sigue haciendo, pero toda esta información ha quedado solo en su mente, no ha bajado a su corazón. ¿Por qué? Porque no ha quebrantado su corazón para que usted se convierta a Él. Usted no ha quebrantado su corazón para que usted se convierta a Él. Y de esa manera conocerle como solamente Él se revela a sus hijos y a sus hijas. Y, oh, qué precioso, qué hermoso es conocerle, no solo a través de las Escrituras, lo cual ya es un deleite, sino conocerle de manera vivencial. Conocerle de manera experimental a través de esa comunión íntima. Por eso quiero finalizar diciendo a los que no se han convertido, ¿qué esperan para convertirse? ¿Qué esperan para convertirse? ¿Qué esperan para que ese conocimiento intelectual que han adquirido les lleve a tomar la decisión más importante de sus vidas? Y a los que son cristianos, yo quiero decirles, bueno, o sea, ¿qué están esperando ya para organizar sus días ahora en esta pandemia donde todo ha cambiado? Donde pues esta situación a causa de este virus nos ha trastornado todos. ¿Qué esperan para organizarse y, no lo sé, dedicar los mejores momentos de su día para estar con Dios? Ahí en oración, ahí a través de la lectura y meditación de la palabra y aún el estudio de la palabra. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para hacerlo? Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos para finalizar con una oración. Oh Dios, revélate a cada uno de nosotros en tu gran amor e infinita misericordia. O más bien, Dios, continúate revelando a nosotros a través de tu gran amor e infinita misericordia. Señor, yo te ruego que estas enseñanzas lleguen hasta el corazón, penetren el corazón, que no se queden en la mente, Señor, sino que penetren en el corazón de todos y cada uno de los que las están escuchando. ¿Para qué, Señor? Para que conociendo y entendiendo cuál es tu doble carácter o tu carácter completo, toman decisiones radicales. ¿Para qué? Para convertirse a ti, si es que aún no lo han hecho, o para consagrar más sus vidas a ti, por amor a ti, por gratitud a ti, si ya son salvos por tu gracia. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.